que domina nuestro comportamiento social. Entonces, ¿cómo hacemos para generar la convicción de que todos estamos sometidos a las mismas normas? Yo creo que hay una fórmula fácil, que es básicamente recuperar el apego a las formas y a los procedimientos. La Argentina creo que ha sufrido muchas cosas, pero una de las cosas importantes que ha sufrido de un modo muy poco notable es el hecho de que nosotros cada vez estamos menos apegados a las formas y a los procedimientos. A mí me parece, aunque es solamente un parecer, que es una consecuencia aletargada de lo que pasó en el país durante los 70 y buena parte de lo que creo que ahora también está pasando. Nuevamente, la idea de que lo que importan son los fines y no los procesos, formas o medios. Yo creo que si queremos reconstruir las condiciones necesarias para que todos obedezcamos más las normas, hay que volver a sacralizar formas y procesos. Me parece que de ese modo, si todos seguimos formas y procesos, es más probable que todos nos vamos a sentir regulados por las mismas normas. El poder, de algún modo, domado por la fuerza de normas que nosotros nos damos a nosotros mismos. Obviamente esto es fácil decirlo, es muy difícil consagrarlo institucionalmente, sobre todo en un país como el nuestro, en el que las emergencias y las necesidades de respuestas urgentes a problemas notables se suceden con una velocidad vertiginosa. Y ahí yo, y para terminar, simplemente quiero decir que hay en la ciencia política moderna hay muchas alternativas muy interesantes, y también había en la Roma de los lictores y de Brutus. No sé si ustedes recuerdan o conocen, en Roma había dos instituciones reguladas para lidiar con emergencias. Uno era la dictadura era un funcionariado transitorio, los dictadores eran nominados por los cónsules para tomar medidas frente a emergencias. La nominación era por tiempo determinado y todos debían rendir cuentas una vez removida una vez transcurrido el plazo por el que habían nombrado. Y otra institución era el Senatus Consultus Ultimum, que era el Senado nominaba a un cónsul y le daba el poder suficiente para que lidie con las circunstancias urgentes que configuraban la emergencia. Lo que está detrás de estas dos instituciones es la idea de separar quien decide la emergencia y quien actúa en la emergencia. Y yo creo que una de las maneras que nosotros, institucionales, que nosotros deberíamos darnos a nosotros mismos, es conservar actuar esta distinción, que en ciertas circunstancias en donde efectivamente haga falta circunvalar los procesos largos de formación de voluntad política en sociedades democráticas, producto de circunstancias imprevistas, es distinguir entre quién decide la emergencia y quién actúa frente a ella. Por ejemplo, uno podría reformar el artículo 99 de la Constitución, que regula los decretos de necesidad de urgencia, y habilitar a que la declaración de emergencia sea adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, o el dictado de un decreto de necesidad de urgencia sea adoptado por el Poder Ejecutivo Nacional, pero como consecuencia de eso sustituir al jefe de gabinete por alguien que sea nominado por la minoría. Hay muchas sutilezas en esta propuesta, pero lo que quizás se logre es disuadir el uso autoindulgente de las situaciones del poder frente a la emergencia, que creo que es lo que nos subvierte y nos ha subvertido mucho en los últimos años de historia política argentina, y lo que genera un ambiente en el que, cumpliendo, nos sentimos usados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
vamos a escuchar al doctor Gargarella, yo voy a puntualizar algunas cosas que me inspiraron las palabras del doctor Rosenkrantz, solamente para introducirlas en lo que sé que va a ser, o supongo va a ser, el itinerario que va a seguir el doctor Gargarella. Lo primero que me llamó la atención es lo de Brutus. Claro, porque es inevitable pensar en Abraham, es decir, en alguien que decide matar al hijo, pero por un mandato divino. Entonces, la pregunta es por qué la ley para nosotros no es sagrada, no tiene la sacralidad de lo divino, digamos, no tiene la fuerza de un mandato divino. Lo raro de Brutus es que es por un mandato humano, digamos, por el cumplimiento de un contrato que mata, o que está dispuesto a matar. Hay una rareza enorme, ¿no? Si uno lo mira como si lo mirara la primera vez, hay una rareza enorme, que tiene que ver con el problema de la legitimidad de la norma y con el problema de la legitimidad de la justicia, que nos lleva, que era el último tema al que se refirió Rosenkrantz, a mí me lleva, por propensión periodística, a pensar en el día de hoy. El gobierno promovió una corriente que se llama justicia legítima, es decir, el gobierno promueve una idea de que la justicia que tenemos es ilegítima. Y eso es una postura oficial. Que puede ser o no ser, no lo sé. Lo que me interesaría saber es qué hay detrás de esa postura, digamos, ¿no? ¿Qué nos quieren decir al decir que esta justicia es ilegítima y cuál sería la justicia legítima que se nos propone en esta discusión sobre la justicia, la democratización, etc.? Bueno, gracias. Es también una buena introducción y antes que nada gracias por la invitación y permitirme estar acá. No, en efecto, hay esta propensión en el gobierno a presentar a la justicia actual como justicia legítima, a pesar de que en el minuto inaugural, digamos, de la etapa kirchnerista, la modificación en la composición de la Corte ocupó, digamos, un papel legitimador extraordinario y durante muchos años también, así que eso generaba también una serie de paradojas. Yo quería, digamos, terminar efectivamente haciendo alguna alusión a la reforma de la justicia reciente y a la discusión sobre la democratización, pero ubicando esto en un contexto teórico un poquito más amplio y un poco más abstracto, que tiene algún vínculo con lo que decía Carlos. En ese sentido, digamos, cuando uno piensa, que era el título de la convocatoria de hoy, digamos, acerca de los problemas de la ley, la ilegitimidad del poder, yo me preguntaba, digamos, cuándo y cómo surgían esas tensiones entre ley y poder. Carlos hizo alusión a algunos factores culturales y a mí me interesaba poner el acento más en algunas cuestiones institucionales, no por negar el peso de los factores culturales, porque hay otros factores también que tienen que ver con la economía y con la organización social. A mí me interesaba, sin embargo, prestar especial atención sobre cuestiones de diseño institucional que han ayudado a que el poder, digamos, tienda a someter a la ley. Y eso es un fenómeno que creo que se ha dado en todos lados y que se ha radicalizado en América Latina y en particular en países como Argentina, así que quería hacer alusión a eso. Entonces, una primera parte voy a hablar de algunos de estos temas institucionales generales y luego centrarme un poquito más en la cuestión de la justicia para terminar con el tema de la reforma de la justicia y la democratización. Lo primero que diría es que ha habido, digamos, un gran incentivo para que el poder trabaje sobre la justicia y trate de ganar a la justicia de su lado, y eso el poder político tratando de ganar la justicia de su lado, por el especial rol que la justicia pasó a tomar en la organización del poder, en el sistema de frenos y contrapesos. La justicia no había sido concebida originariamente como terminó resultando, apenas se echó a andar el sistema institucional, el sistema judicial, sino que la función de equilibrio que se había concebido para los poderes ponía a los distintos poderes más o menos en una situación similar. En la primera decisión realmente importante que toma la justicia, en una autorreflexión sobre su propio lugar en la organización judicial,
no quiero aburrir demasiado con datos jurídicos, pero en ese famoso caso Marbury versus Madison, la Corte, la justicia, en este caso la justicia norteamericana, pero eso fue ejemplar para todo el mundo y fue ejemplar también en América Latina, fue ejemplar para Argentina también. La justicia se autocolocó como la última palabra institucional, como quien tenía, digamos, el territorio exclusivo de la interpretación constitucional era el suyo, y además quedaba con la interpretación final de la Constitución. Esto es, en ese acto de 1803, la justicia por sí misma y contra, digamos, en buena medida en contra de lo que decía el texto constitucional, que hacía silencio, pero digamos, todo indicaba que iba en contra de esa dirección, se quedó con la llave del cofre constitucional, digamos, esta idea de la llave me la quedo yo, y eso puede ser defendido, criticado, digamos, dentro del derecho. Eso ha sido objeto de discusiones hace 200 años que no han terminado, pero ese acto fue un acto fundante de una nueva configuración del sistema de frenos y contrapesos que cambió el escenario, cambió la geografía del poder, y entonces eso generó un gran incentivo para el resto de los poderes de ver cómo se ganaba control sobre esa llave que se había guardado para sí la justicia. Cuando eso ocurrió, Jefferson, que era presidente de ese momento, estaba muy disgustado con ese fallo, sabía que ahí la justicia le había dado la batalla perdida, pero digamos con el riesgo fuerte de perder la guerra, y peleó durante un tiempo, pero fue una pelea que termina siendo el derrotado, digamos, y peleó por una visión diferente de cómo pensar la relación entre poderes y la Constitución, para decir, no, yo también, y el legislativo también, todos tenemos un papel igual en la interpretación de la Constitución, todos tenemos esa llave. Bueno, la justicia le dijo que no. Digamos, pero eso es interesante, que tanto en la Constitución norteamericana como en la Argentina, sobre todo la Argentina del 53, hacían ambas silencio sobre el tema. Entonces ahí hubo este primer acto de la justicia quedándose con una llave, que genera este incentivo a ganar a la justicia. Ahora, hubo otro hecho que es más latinoamericano y que en ese sentido Argentina tuvo un papel muy especial, y Alberdi tuvo un papel muy especial, que también contribuye a generar una distorsión sobre el escenario, y es una distorsión mucho más seria, yo diría, pero que va en un sentido, digamos, genera desequilibrio sobre un sistema que había sido pensado sobre todo a partir de la lógica del equilibrio, que es que el sistema de frenos y contrapesos sufre una nueva modificación porque gente como Alberdi, digamos, el gran doctrinario teórico de la Constitución, que también tiene mucho impacto en América Latina, escribe que, dadas las circunstancias, en ese caso exclusivo, digamos, relacionado con las funciones, las capacidades del Poder Ejecutivo, este es el capítulo 25 de las bases de Alberdi, dice, ahí nos vamos a tener que separar del modelo norteamericano para ir hacia el modelo chileno, que era el modelo que había preparado Juan y Mariano Egaña, pero sobre todo Juan Egaña, digamos, en 1823, para la Constitución que luego sería la Constitución de Chile de los 33, sería la más estable de la historia latinoamericana. Y tenemos que ir a ese modelo, que es el único capaz de garantizar orden, y que ahí, digamos, la clave del orden es el poder adicional que se le ha dado al Poder Ejecutivo. Eso lo metaforiza Alberdi con la idea de un presidente que tenga la capacidad de convertirse en rey en casos de crisis. Y eso genera la segunda gran distorsión, porque el presidente pasa a ser, en América Latina, en Argentina, el primus inter pares, y eso le va a dar la capacidad, digamos, de desequilibrar todo el resto de la organización de poder. Yo a veces me imagino, si hubiera habido una cumbre, digamos, entre James Madison, ¿no?, el ideólogo, digamos, del sistema de checks and balances, de los frenos y contrapesos, y Alberdi, bueno, yo creo que Madison hubiera dicho, no, usted ha hecho una gran cosa, digamos, yo creo que efectivamente Alberdi, digamos, fue genial en su momento, pero también le hubiera dicho, este corrimiento que usted hace aquí, digamos, del sistema de checks and balances, condena al sistema que usted está diseñando a la muerte. ¿Por qué? Porque toda la idea del equilibrio es darle a cada una de las ramas de poder como un arma que tiene la capacidad de disparar si el otro lo amenaza. Y esas armas tienen que ser equivalentes, porque si uno, digamos, tiene un cuchillo y el otro tiene una ametralladora, obviamente que el poder disuasorio del último, digamos, es mucho más fuerte, y el poder de amenaza es mucho más fuerte. Entonces Madison le hubiera dicho, no, rectifique aquí, digamos,
reconduzca, digamos, la situación, porque así, digamos, usted lo que va a hacer es generar un sistema herido de muerte desde el comienzo. Y yo creo que en Argentina lamentablemente han confluido estas distorsiones, insisto, distorsiones no a partir de un modelo ideal, sino a partir del modelo concreto que había razones para adherir, digamos. Yo tendría otras razones normativas para criticar la idea de equilibrio tal como había sido concebida, pero me parece que también había una lógica, que era una lógica importante, que era una lógica que se declamaba como importante además, en esta idea del equilibrio de poderes, y aquí en América Latina hubo esta doble distorsión que va a generar, en principio, parlamentos, congresos muy opacos, muy opacados, un poder judicial que también, digamos, enseguida va a apropiarse de esa llave última de interpretación, grandes incentivos para el Poder Ejecutivo para salir a controlar esa llave y una gran capacidad del Poder Ejecutivo para hacer amenaza, para poder ganar esa llave. ¿Por qué? Porque tiene mucho más capacidad de amenaza y de coerción, digamos, que los otros poderes. Entonces, hay esa combinación de factores que parten de esta inicial doble distorsión, digamos, sobre el sistema de equilibrio. Entonces, yo creo que ahí está como una llave institucional o una clave institucional para entender el tipo de distorsiones que hoy padecemos. Ahora, digo, tenemos muy pocos minutos, yo no quiero pasar el tiempo y pediría que me corten estrictamente, digamos. Tanto como lo que... Perfecto. Entonces, digamos, querría referirme un poco a la situación en Argentina, digamos, bajo ese background, bajo ese pantallazo general que di. Porque, digamos, hay esta idea de democratización de la justicia que se ha utilizado, yo creo que en este último tiempo, como clave para ingresar sobre como el avance definitivo, la entrada definitiva del Poder Ejecutivo sobre la justicia. Y esa entrada final que se pretendió, digamos, yo creo que caló de algún modo en este sentido, en que había una percepción de que hay tensiones entre democracia y justicia y que de algún modo, digamos, hay problemas. Ahora, por supuesto, distinta gente entendió que hay problemas con la justicia por distintas razones, pero creo que, digamos, aún en la lectura más limpia del funcionamiento del Poder Judicial, uno puede reconocer que hay problemas, digamos, hay tensiones entre democracia y justicia. Y entonces, algunas breves referencias al respecto para esta segunda parte de lo que quería decir. ¿Hay efectivamente tensiones entre democracia y justicia? Sí. Ahora, esas tensiones entre democracia y justicia, digamos, no son un producto de un mal funcionamiento de la justicia, porque uno puede decir, bueno, hay jueces corruptos, hay un montón de cosas, pero también, digamos, tuvo que ver con un sentido buscado de la justicia. O sea, la justicia se creó como un poder más separado de las mayorías y eso fue algo adrede, digamos. Eso Madison hablaba en el Federalista 47 de vamos a crear un poder lo suficientemente removido de la gente para que no esté vinculado. Ahora, había razones para eso, pero también creo que esas razones se fueron perdiendo con el tiempo, lo que hace que haya más razones para preocuparse por la tensión democracia-justicia. ¿Por qué, digamos, se quiso separar a la justicia de la democracia? Yo creo que había buenas y malas razones, digamos, pero ellos enfatizaban obviamente las que eran públicamente confesables, y era esto, digamos, vamos a hacer un sistema institucional en donde los poderes políticos van a estar especialmente preocupados e incentivados a tomar preocupación por los intereses, los problemas de las mayorías. ¿Y por qué van a estar preocupados por eso? Y porque tienen el voto de la gente atrás, o sea que si no quieren, digamos, perder la posibilidad de ser reelectos, tienen que estar preocupándose por la gente, por las mayorías. En cambio, el Poder Judicial va a servir a otro de los objetivos que tenemos, que es custodiar derechos. Entonces, digamos, así satisfacemos los dos grandes ideales que tiene cualquier constitución: proteger derechos de cada uno y al mismo tiempo satisfacer los intereses generales democráticos. Entonces, esa era también, digamos, una idea general de por qué se separaba a la justicia del sentir mayoritario. Entonces hubo esta intención explícita de separar a las mayorías del Poder Judicial. Ahora, yo creo que esa es para mí la justificación más
satisfactoria de por qué separar a la justicia del voto democrático, del pensar mayoritario, etc. Ahora, eso está montado sobre también un razonamiento que es problemático. ¿Y por qué es problemático? Es problemático porque el hecho, digamos, no sé si me siguen, pero digamos, la idea era los poderes políticos, el Ejecutivo y el Congreso van a estar preocupados por las mayorías, y entonces el Poder Judicial, que no depende del voto democrático, va a estar preocupado por... no va a tener las mismas preocupaciones que esas mayorías. Entonces, por ejemplo, en un momento en que la ciudadanía enloquece, digamos, quiere tomar medidas abusivas sobre los derechos de otros, bueno, no tenemos a toda la organización del poder pensando en satisfacer a los intereses mayoritarios que quieren cometer abusos. No, tenemos unos que están aislados. Entonces, gracias a Dios, en un momento en que la sociedad se convierte en fascista, digamos, tenemos un poder que está aislado de ese pensar mayoritario. Ahora, obviamente que eso está montado sobre un problema serio, y es que la desconexión entre justicia y mayorías, entre justicia y voto mayoritario, aísla a la justicia de la demanda mayoritaria, pero no es que la conecta necesariamente con la protección de minorías. O sea, el Poder Judicial no tiene los incentivos que tienen los legisladores y políticos de actuar, obrar, al menos en principio pensando en el interés mayoritario, pero digamos, eso no hace que esté preocupada por defender derechos. Yo creo que en el diseño original, digamos, eso estaba salvado, porque digamos, gente como Madison pensaba en que había una gran minoría que estaba siendo perjudicada, había una gran minoría en riesgo. Digo, y esto con independencia de cómo evaluemos esa reflexión. Pero él pensaba que había una gran minoría en riesgo, que era la minoría de los propietarios, y dado que iba a haber una conexión social obvia entre jueces y propietarios, entonces los jueces, separados del incentivo de la provocación, digamos, del voto mayoritario, iban a estar pendientes de qué pasaba con los propietarios, y entonces se iba a satisfacer en los hechos algo que se quería satisfacer. Por un lado iba a haber los poderes políticos preocupados por los intereses mayoritarios, y por otro lado iba a haber la justicia preocupados especialmente por el interés de esta minoría muy amenazada, que era la minoría de los propietarios. Ahora, el tiempo ha pasado y ya hoy no tenemos esa concepción de las minorías. Hoy tenemos una idea de minoría mucho más plural. Pensamos en minorías, pensamos en inmigrantes, pensamos en homosexuales, pensamos en indígenas. Entonces hay una diversidad de concepción de minoría, y no hay una razón para pensar de que porque la justicia esté desconectada, digamos, del pensamiento mayoritario, de las demandas mayoritarias, va a estar conectada con esas minorías y va a estar orientada a protegerlas. Entonces, yo creo que ahí hay una fuente de preocupación legítima entre, digamos, de las tensiones entre justicia y democracia. Hay razones para decir, bueno, caramba, ¿cómo se hace para asegurar esto que se quería asegurar? Entonces, yo creo que frente a eso, digamos, y pasando rápido, digamos, a la última parte de mi presentación, yo creo que había recetas concebibles de lo que había que hacer. Digamos, yo creo que uno podía pensar, como pensaban Madison, Hamilton y compañía, en que era necesario hacer una conexión motivacional entre justicia y protección de minorías, digamos. O sea, ellos pensaban en esa conexión motivacional en el sentido de que, dado que los jueces van a estar vinculados socialmente con la clase de los propietarios, es razonable pensar que el interés de las minorías propietarias van a estar protegidas. Bueno, hoy hay razones para establecer conexiones entre justicia y minorías, y en los hechos informalmente se quieren establecer esas conexiones. O sea, es un secreto a voces que, por ejemplo, la Corte norteamericana siempre va a tener entre sus miembros, digamos, a un representante de la comunidad afroamericana, un representante de las mujeres, un representante de la minoría asiática, etc. Y eso, aunque no se diga, es porque se entiende que si faltara, aún en el órgano que es no representativo por excelencia, si faltara esa conexión motivacional, hay un problema. Aun cuando la presencia de un afroamericano no garantice la protección de los intereses de los afroamericanos. Pero digamos, si eso se ve que falta, se lo reconoce como un problema. Entonces sabemos en el fondo que esa conexión tiene que estar de algún modo satisfecha, aun cuando no sabemos bien cómo se las satisface. Entonces, hay razones para preocuparse por cómo se compone la justicia. Hay razones para preocuparse por el acceso de los sectores más desaventajados a la justicia. Hay razones para pensar que cuanto menos influencia tiene la discusión pública en la justicia, eso
puede tener un impacto que también es negativo sobre sus decisiones. Hay razones para pensar que si las voces y demandas de los grupos más perjudicados no llegan a la justicia, esos intereses no van a ser bien considerados y evaluados y sopesados. Entonces, había razones para que calara la propuesta gubernamental, digamos, socialmente, de se necesita la democratización. Uno es crítico de la democratización porque lo que se hizo, digamos, era contrario a esto, a la propuesta efectiva, digamos, de democratizar, pero en todo caso me interesaba señalar esto, que es el discurso de democratización de la justicia. Había razones para pensar que ese discurso iba a tener, digamos, cabida social, iba a tener atractivo social. Entonces, ¿uno por qué lo criticó? Bueno, uno criticaba porque digamos, la justicia la reforma de la justicia propuesta por el gobierno fue absolutamente ciega a los intereses de los grupos más aventajados, dejó de tomar la cantidad de medidas que se podían tomar y que se tomaron en América Latina, en muchos países, en Colombia, en Costa Rica, como se habían tomado en India, como se había tomado en Sudáfrica, para hacer esas conexiones motivacionales, para facilitar el acceso especialmente a los grupos más aventajados, para voltear, derribar para siempre, digamos, los formalismos. Un famoso juez indio de la Corte Suprema, Bhagwati, digamos, llegó al extremo de decir una persona, y eso lo puso en práctica la Corte India, digamos, una forma radicalizada de acceso a la justicia, que usted me presenta en el papel de diario que está leyendo, digamos, escrito a su mano en una virome, digamos, una queja por la violación de derechos en tal mina, y vamos nosotros y abrimos, ese caso lo consideramos abierto ante la Corte Suprema. Bueno, fue una respuesta extrema, pero la Corte India no se convirtió en la vergüenza mundial. Y la Corte Sudafricana, que hizo cosas parecidas, o la Corte Colombiana, que hizo cosas parecidas, o la Corte Costarricense, que hizo cosas parecidas, no, recibieron muchos más casos, recibieron muchas más demandas y, digamos, se abrieron a considerar puntos de vista, demandas, intereses que antes no habían considerado, y pasaron a tener, digamos, respuestas muy interesantes en todos los casos. Ninguna de esas cortes se convirtió en la vergüenza, digamos, señalada por la comunidad jurídica mundial, sino en ejemplos admirables. Entonces, lo que dolía de esa reforma judicial propuesta por el gobierno es que, habiendo, digamos, aún en Latinoamérica, ejemplos tan importantes de cómo se podía fortalecer esa conexión motivacional entre jueces y ciudadanía, cómo se podían fortalecer los vínculos entre grupos desaventajados y justicia, digamos, no se hace nada. Entonces, eso, digamos, era básicamente lo que me interesaba decir. Había razones para defender una democratización de la justicia, como había razones para criticar, digamos, las propuestas que se hicieron. Y esto montado sobre una idea general de que los problemas de la justicia tienen que ver con funcionarios corruptos, tienen que ver con jueces, digamos, mal preparados, tienen que ver con una doctrina que se enseña que es muy pobre, pero también tiene, digamos, es un poco la moraleja final de mi presentación, también eso tiene causas institucionales, y entonces, junto a la preocupación por cuestiones culturales o cuestiones sociales, digamos, también hay que prestar atención a cómo es que hacemos el diseño institucional. Bueno, muchas gracias. Yo creo que va a haber una continuidad muy interesante entre los dos planteos, porque le vamos a preguntar al doctor Alegre que nos dé su opinión sobre este problema, justamente, qué significa las distintas formas de entender la fórmula democratizar la justicia, hasta dónde la Argentina tiene temas pendientes a esta altura de su desarrollo democrático. Al decir esto, quiero hacer una puntualización para que haga mención el doctor Alegre también al tema. De un modo u otro, ustedes tres estuvieron relacionados con Carlos Nino, que fue uno de los intelectuales, de los juristas que más huella ha dejado en la problematización de todas estas cuestiones, sobre todo a partir del rol que le tocó ejercer desde el punto de vista político en el momento en que se restauró la democracia. Me gustaría aprovechar tu exposición para abrir también una ronda